Para ir de la cantera de Asuán a los templos en la isla de Philae, cojo un tuk-tuk que me lleva a la represa. Allí se compran los tickets por 200 libras egipcias, unos 7,70 €. Pasado el control de seguridad se accede al embarcadero, donde hay que negociar mucho con los barqueros para tratar de conseguir un buen precio. En el regateo hay algo que juega en contra, y es que los barqueros saben que ya tienen la entrada pagada y se hace indispensable sus servicios. Finalmente lo consigo por otros 200 libras egipcias, que evidentemente se paga al regreso y el trayecto dura unos 10 minutos. Los templos en la isla de Philae fueron los últimos en ser salvados de quedar inundados tras la construcción de la presa en la década de 1970. Aquello sí que fue un trabajo a contrarreloj, de hecho los templos ya estaban parcialmente sumergidos bajo el agua. Rodearon todo el contorno con 2 líneas de placa de acero y rellenan el hueco de hormigón para drenar el agua del interior. Trocean los templos y los trasladan a su nuevo emplazamiento en la cercana isla de Agilkia, que está más elevada. Allí vuelven a colocar los templos con la misma orientación y además modifican el contorno de la nueva isla para que sea lo más parecido posible a la isla de Philae. La isla de Philae era un sitio sagrado para los antiguos egipcios, pues allí tuvo lugar algunos de los acontecimientos del mito de Isis, habiendo diferentes versiones según el clero que los cuente. Los hermanos Osiris y Set tienen una lucha obteniendo la victoria Set, que mata y desmembrena a Osiris, esparciendo las partes de su cuerpo por distintos sitios de Egipto. Isis, hermana de ambos y esposa de Osiris, consigue reunir el cuerpo de Osiris y devolverle la vida. Junto a la antigua isla de Philae hay un islote donde se dice que Isis encontró la pierna izquierda de Osiris y la enterró allí simulando que se trataba de su momia entera. En ese islote no podían pisar ni humanos ni animales, pues nada debía perturbar el silencio y la calma de la tumba del dios. Osiris quedará como el gobernante de la Duat, el inframundo donde viven los muertos, pero antes consigue copular con Isis, de quien nace Horus, destinado a vengar la muerte de su padre y devolver la paz a Egipto. Algunas versiones cuentan que el nacimiento tuvo lugar en el delta. Isis y el pequeño Horus emigran hacia el sur escapando de la ira de Set, y siendo ayudados por otros dioses consiguen llegar a la isla de Philae, donde se establecen. Pero otras versiones sostienen que Horus nace en la propia isla de Philae. En cualquier caso, en esta isla crece hasta que se siente preparado para combatir a Set. Este mito aparece por primera vez en grabados del siglo 24 a.C., siendo muy probable que fuese transmitido antes de forma oral. Como es evidente, a lo largo de 3000 años se va modificando el mito habiendo numerosas versiones. Desde el segundo milenio antes de Cristo la figura de Isis va creciendo, absorbiendo poderes y cualidades de otros dioses. Aunque en el templo de Isis se reutilizaron algunos sillares de época de Taharka y Amosis II, la primera construcción que todavía sigue en pie es siendo faraón Nectanebo, a principios del siglo IV a.C. Nectanebo parece ser un general egipcio enérgico y carismático, quien aprovecha la situación para destronar al anterior rey y proclamarse faraón con la ayuda del clero saíta, comenzando la dinastía 30, la última con faraones nativos egipcios. A lo largo del primer milenio antes de Cristo, la crisis se había apoderado de Egipto, empezando por las luchas internas entre los distintos cleros y líderes provinciales para acabar bajo dominios de pueblos extranjeros: nubios, asirios, fenicios, libios, griegos y persas. Nectanebo tratará de volver a Egipto su anterior gloria y hacerse respetar por los demás estados.
Para ello establecen antiguas tradiciones. El rey de Persia, Artajerjes III, trata de reconquistar Egipto enviando un ejército compuesto por 200.000 soldados persas y 20.000 mercenarios griegos, poniendo cerco a la ciudad de Menfis. Pero ese verano del año 373 a.C. hay una rápida crecida del Nilo que coge desprevenidos a los persas, teniendo que replegarse hacia el mar, siendo finalmente expulsados. Entonces tiene lugar la llamada Gran Revuelta de los Sátrapas, donde algunas satrapías como Capadocia, Caria, Frigia, Esparta, Atenas y Fenicia tratan de recobrar su independencia de los persas. Nectanebo sella pactos de amistad con algunas de ellas, pudiendo tener un reinado relativamente tranquilo y próspero. Debido a su avanzada edad, Nectanebo hace corregente a su hijo, llamado Teo, cediéndole los asuntos militares en política exterior, mientras él se dedica a la política interior. Construye nuevos edificios y amplía o restaura los antiguos de todas las ciudades importantes de Egipto. En Denderá inicia una novedosa construcción llamada Mamisi, o Casa del Nacimiento, una especie de pabellón dedicado al nacimiento del dios local. En la isla de Philae también construirá otro Mamisi que será el punto de partida para el templo de Isis y demás construcciones. Este tipo de construcción se hace muy frecuente durante la dinastía tolemaica y los romanos. En los últimos años de Nectanebo, su hijo y corregente Teo endurece las medidas fiscales y suprime los privilegios de los sacerdotes, creando gran malestar en la sociedad egipcia. Ya como faraón, Teo piensa que es el momento de atacar Persia y reúne un ejército de egipcios y mercenarios espartanos, marchando hacia Fenicia. En Egipto dejó como corregente a su hermano Yaepimu, quien hace regresar a su hijo junto a mercenarios espartanos, para proclamarle faraón con el nombre de Nectanebo II. Teo queda abandonado, teniendo que huir y refugiarse en el palacio del rey persa. Nectanebo II tendrá que hacer frente a los intentos de conquista de Artajerjes III. Con la ayuda de mercenarios espartanos y atenienses consigue repeler el primer ataque. Pero en el segundo, Artajerjes reúne un ejército de 300.000 soldados y 300 trirremes, consiguiendo conquistar el delta y Menfis. Nectanebo II huye al Alto Egipto, que finalmente también será conquistado. Egipto se convierte por segunda vez en una satrapía persa, teniendo consecuencias desastrosas. Los robos, incendios, asesinatos, violaciones de tumbas y la hambruna se extendió por cerca de 10 años, dejando un país agotado y sin fuerzas. Pero hay noticias de esperanza, cuando en la batalla de Isos, el persa Darío III es derrotado por el gran macedonio. Alejandro Magno entra en Menfis aclamado como libertador y es proclamado faraón e hijo del dios Amón. Tras su muerte, el general Ptolomeo coge las riendas de Egipto, dando inicio a la dinastía tolemaica. La gran mayoría de construcciones en la isla de Philae fueron hechas en época tolemaica, convirtiéndose en el más importante punto de unión entre nubios y egipcios, donde Isis tiene un papel crucial en este sentido. El templo de Isis y la puerta es construido por Ptolomeo II. Algunas capillas son hechas por Ptolomeo IV. El templo de Hathor por Ptolomeo VI. El primer pilono y el patio del templo por Ptolomeo VIII. Algunos emperadores romanos también ordenaron construcciones en la isla de Philae, como las columnatas de Augusto y Tiberio, la puerta occidental de Adriano, o el kiosco de Trajano,
este que se puede ver en imagen. Para el año 391 tiene lugar el Edicto de Teodosio, por el que se suprime todos los cultos paganos y se establece el cristianismo como única religión del Imperio Romano. Comienzan las largas batallas en Alejandría, y el fanatismo cristiano se extiende por todo Egipto, borrando las imágenes de los templos con martillo y cincel en lo que se llama las picadas de los cristianos. Por suerte solo se cebarán con las imágenes y dejan los jeroglíficos intactos. A pesar de esto, en la isla de Philae se siguen realizando cultos paganos a Isis, por quedar lejos y estar en territorio nubio, siendo el último templo egipcio en celebrar dichos cultos paganos hasta el edicto de Justiniano en el siglo VI, cuando se convierte en una iglesia dedicada a San Esteban. Abandono estos impresionantes templos en la isla de Philae para ir hacia otro embarcadero y la isla Segel, pero eso es tema del siguiente vídeo.